Empezamos, ¿ya? A ver, a partir de hoy día ya cambiamos, chicos, de cultura, ¿ya? Ya nos olvidamos del chaví. Ya acabamos la cultura chaví. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de otra cultura. Pero ya vamos a salir de la región donde estaba Chaví, ¿ya? Cuando hemos estado estudiando esta cultura, nosotros hemos visto que esta cultura se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿no? Uy, miren, justo va a entrar su compañera Grace. Ahí tiene uno más. Ya. Se desarrolló en ese departamento, en Ancash, ¿no? Ahí se desarrolló Chavín. Pero ahora, para empezar a estudiar esta nueva cultura que es Paracas, nos vamos a trasladar hacia el sur, ¿no? Y ya no vamos a estar en la sierra, porque la cultura chaví se ubicó en la sierra. Ahora nos vamos a ir a la costa, ¿ya? Porque la cultura Paracas se va a desarrollar en el departamento de Ica y en la costa, frente al mar. Frente al mar se desarrolla esta cultura, ¿no? Los Paracas vivían, ¿no? De un lado estaba el mar y del otro lado estaban los desiertos, ¿no? Porque estaban también cerca de una zona desértica, ¿ya? Ahí en esa zona vivía esta cultura, los Paracas, ¿no? Y es una cultura muy importante, ¿no? Porque va a ir tomando, los Paracas van a ir tomando algunas características de los chaví, porque los chaví, como dijimos, era una cultura, no fue considerada durante mucho tiempo la cultura madre. Entonces, los Paracas sabían de la existencia de esta cultura. Bueno, pues esta cultura poco a poco fue desapareciendo, ¿no? Pero los chaví van a tomar algunas de sus costumbres, como por ejemplo la del dios Huiracocha. Conocían al dios Huiracocha los Paracas, solo que ellos no lo adoraban tanto, ¿no? Pero sí lo conocían, ¿ya? Los Paracas también van a adorar a los felinos, igual que los chavistas. Bien, los Paracas también sentían ¿no? Esta adoración, ¿no? Al animal sagrado. Que eran los felinos, ¿ya? Pero ahora los Paracas vamos a ver nosotros que van a destacar en otra cosa, ¿no? La semana pasada vimos que los chavín destacaron mucho en la escultura, ¿recuerdan? Que ellos hacían estatuas grandes de piedra, ¿no? Y también pequeñas, como las cabezas clavas, ¿no? Ese era el don que tenían los chavín. Los Paracas no eran escultores. Los Paracas no sabían hacer estatuas como lo hacían los chavín. Los Paracas, ¿saben ustedes en qué destacaron? En lo de la vestimenta, en la textilería. Los Paracas fueron textileros, ¿ya? Hicieron sobre todo lo que elaboraban mucho eran los mantos. Por eso los mantos Paracas son muy famosos, ¿ya? Y ellos utilizaban, ¿no? Diferentes tipos de hilos, ¿no? Hasta de oro se dice, ¿no? Y también usaban cabellos humanos como hilos, ¿no? Y utilizaban las plantas, utilizaban los vegetales para darle color, para fabricar tintes, para poder darle color a los mantos que ellos elaboraban, ¿ya? Y los mantos eran muy importantes dentro de la cultura Paracas, ¿ya? ¿Por qué? A ver, les cuento. Los Paracas tenían una creencia, ¿no? Como la mayoría de las religiones del planeta, incluida la religión católica, a la que pertenecemos la mayoría de nosotros, incluida las religiones evangélicas, y de repente eres cristiano, como dicen, evangélico, no sé, también se parece en esto. ¿En qué? En esa creencia de que el día que dejemos de existir, el día de nuestra muerte, nosotros vamos a ir, ¿no? Y nos vamos a encontrar con Dios, ¿no? Eso es lo que dice la religión católica, vamos a ir al paraíso. Los cristianos también dicen eso, ¿no? Entonces, los hombres antiguos, como los chaví y como los Paracas que estamos viendo ahora, también tenían esa creencia, solo que los dioses que ellos adoraban no eran no eran como el dios que nosotros adoramos, ¿no? Los Paracas adoraban a otros dioses. Los Paracas, para empezar, eran politeístas. ¿Alguien sabe lo que quiere decir politeísta? A ver,
Yo te escribo acá, ¿ya? Nadie copia, todos me están escuchando, ¿ya? La palabra es esta, politeísta. ¿No? Politeísta. No es para copiar, es para que vean, porque voy a agrandar la pantalla. Un momento. Espera un minuto. Ya. Politeísta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra poli, ¿no? La palabra poli, ¿no? Significa varios. Varios. Y mono significa uno. Poli significa varios. Teísta es dioses. ¿Ya? Entonces, ¿qué será politeísta? Varios dioses, que adoraban varios dioses. ¿Entendido? Y era cierto. En cambio, nosotros no somos politeístas. Nosotros los católicos ahora en la actualidad, o los cristianos, somos monoteístas. ¿Por qué monoteístas? Porque adoramos un solo Dios. Nosotros no creemos en varios dioses. Los paracas, los chaví, los incas, ¿no? Las culturas pre-incas, la mayoría, adoraban muchos dioses, ¿no? Entonces, los paracas tenían una creencia y se aferraban mucho a esto, y esto era muy importante para ellos, ¿no? Ellos creían que al momento de su muerte iban a viajar y se iban a encontrar con el mundo de los dioses, ¿no? Y por eso los paracas se preparaban para eso, ¿no? Entonces sus entierros, ¿no? Y cómo tenían que llegar hacia el otro mundo, ellos se preparaban de tal manera, por ejemplo, ahí tienen que ver los mantos, por ejemplo, ¿ya? Para empezar, al muerto, a la persona que estaba muerta, los paracas no lo echaban. Nosotros, ¿cómo ponemos a una persona que ha muerto? Lo ponemos echado en un cajón, ¿no? ¿No, chicos? ¿No? ¿Estoy preguntando? Sí, profesor. ¿No? Ya, pero los paracas no lo echaban, los paracas lo sentaban. El muerto, cuando iba a ser enterrado, estaba sentado, no estaba echado como hacemos ahora. ¿Y dónde lo sentaban? Lo sentaban en una cesta o una canasta grande. Ahí estaba sentado, ¿no? En posición de cuclillas. Estaba sentado ahí. Y luego de eso, lo envolvían con los mantos. ¿Recuerdan que les dije que ellos hacían unos mantos preciosos? Ya, el muerto era envuelto con los mantos. Para eso usaban principalmente los mantos, para envolver a los muertos, ¿no? Y a el muerto, si el muerto era un guerrero, al costado de la cesta donde él estaba sentado envuelto con los mantos, al costado le ponían sus armas que él utilizaba. ¿Ya? Si el muerto, el guerrero usaba una lanza o usaba una onda, le ponían ahí. De repente no era un guerrero, de repente era una persona, un campesino, ya entonces le ponían pues sus instrumentos que utilizaba para la agricultura. Y también le ponían comida, ¿no? Porque decían, tiene que llevar comida porque va a viajar hacia otro mundo, ¿no? Tiene que ir preparado, ¿no? Entonces le ponían comida para su viaje, ellos pensaban que iban a viajar, ¿ya? Entonces la comida que le gustaba, ¿no? Si era un circa, ahora te cuento qué es un circa. Un circa eran los paracas que realizaban las trepanaciones craneanas, los que hacían las operaciones al cráneo, porque los paracas hacían eso también. Entonces, si el muerto era un circa, ¿qué le ponían ahí? Le ponían sus instrumentos que él utilizaba para hacer sus operaciones, le ponían eso, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos utilizarían, no? Bueno, no, obviamente, estamos hablando de hace 1500 años atrás, entonces no tenían todo lo que tienen los médicos ahora, ¿no? Anestesia, agujas, todo eso no. Entonces, ¿cuál era el instrumento de los paracas, de los médicos de los paracas? Era una piedra que se llamaba obsidiana. Esa piedra tiene mucho filo, cortaba rápidamente, ¿no? Utilizaban la obsidiana. Entonces, cuando era un circal que había muerto, ¿no? Lo sentaban en la cesta, le envolvían con los mantos y le ponían su piedra de obsidiana al costado. O si no, le ponían una jarra con chicha. ¿Y para qué utilizaba
el circa, el médico de los Paracas, ¿para qué utilizaba la chicha? Para anestesiar. Como a una persona que lo van a operar, ahora la anestesia, le ponen una aguja, ¿no? Con la anestesia, ¿no? ¿No? Bueno, en los circanos tenían eso, pues. Entonces, ¿qué hacían? A la persona la emborrachaban para que se adormeciera, para que se durmiera. ¿Y con qué la emborrachaban? Con chicha. Entonces, al circa, al médico Paracas, cuando estaba muerto, le ponían también su jarra con chicha, ¿no? Que le daban ellos a las personas que curaban. Entonces, ellos estaban, ojo, obsesionados. Los Paracas vivían obsesionados en su viaje. ¿Y dónde era su viaje? Al mundo de los dioses. Por eso hacían esos entierros, ¿no? Y ojo, si la persona que había muerto era una persona importante, por decir un gobernante, o era de la nobleza de los Paracas, entonces le ponían varios mantos. Al muerto le ponían varios mantos, podían ser 3, 4, 5 mantos, porque era importante, ¿ya? Pero si la persona era del pueblo, una persona sencilla, no era tan importante, entonces le ponían un manto, a lo mucho. ¿Entendido? Entonces, de acuerdo a la cantidad de mantos que le ponían al muerto, tú sabías si era del pueblo o si era de la nobleza. ¿Entendido? Entonces, a la gente común del pueblo le ponían un manto nada más, le envolvían con un manto. En cambio, a los personajes importantes sí le ponían varios mantos, ¿ya? Entonces, todo eso tenía un nombre, ¿ya? A ver, para que me entiendas. A las personas cuando mueren ahora, ¿no? ¿Dónde lo meten? Antes de enterrarlo, cuando lo están velando en la casa, ¿dónde lo ponen al muertito? En un cajón. En un cajón, exacto. Al muertito no lo tienen ahí en una mesa, echado en una... No, a todos los muertos ahora los ponen en un cajón, ¿no? Y abren una ventanita ahí para que la persona se despida, puedan verlo, ¿no? ¿No? ¿Ustedes han visto alguna vez eso? Sí, ¿no? En un cajón. Ahora, los Paracas, Sí. claro, los Paracas tenían cajón. ¿Usaban el cajón para meter a los muertos? No, no. ¿Qué usaban? ¿Dónde lo ponían? En cavernas. ¿Ah? ¿En dónde? En cavernas. ¿Dónde lo ponían al muerto? Si no lo ponían en un cajón, no habían los cajones. Lo ponían, a veces ya se olvidaron, lo ponían en una cesta, en una canasta grande. ¿Y cómo lo ponían? ¿Lo echaban en la canasta? Sentado. Lo sentaban. Claro, ya. ¿Cómo se llama entonces? Si ahora al muerto lo ponen en un cajón, entonces, ¿cómo se llamaba eso? La cesta, a ver, al muerto le ponían en la cesta, le envolvían en el manto y todo eso. Todo eso, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre que tenemos que grabarnos, ¿ya? Ese nombre tenemos que grabarnos. Espérense, lo voy a poner en la pizarra, ¿ya? Y tienen que grabarse ese nombre, ¿ya? A ver, lo voy a borrar esto. Igual lo vamos a tener en la práctica. Eso se llama así, miren. Se llama fardo funerario. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Fardo funerario. Funerario. A ver, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿qué me dice? Fardo funerario. Exacto. Fardo funerario, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto, chicos, ¿qué cosa es un fardo funerario? Me dicen, al toque me levantan la mano y me dicen, profesor, el fardo funerario era donde ponían los Paracas a sus muertos, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, no usaban cajón, usaban un fardo funerario. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, vosotros. Muy bien. Ahora, viene la otra pregunta. Escuchen. Muy bien. Ya, muy bien, estoy contento. Todos me contestaron, sí, es un fardo funerario. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estaba formado un fardo funerario? Si yo te digo, ¿cómo está hecho un cajón? Me vas a decir, profesor, el cajón está hecho de madera y de vidrio para poner, pues, para que se vea la cara del muerto. Tú me vas a decir así, ¿sí o no? Y yo sí te pregunto, ¿y en un fardo funerario cómo era?
¿Tenía madera, tenía vidrio? No. ¿Qué tiene un fardo funerario? Vamos a acordarnos. Una cesta. ¿Para qué era la cesta? ¿A quién ponían en la cesta? En la canasta. ¿A quién lo Al ponían? muerto. Al muerto. Fardo funerario. Entonces, el fardo funerario tiene una cesta. ¿Para qué era la cesta? Una cesta es una canasta. ¿Eh? ¿Para qué era la cesta? Para sentar al muertito, ¿no? ¿Qué más había del fardo funerario? Mantos. El muerto, ¿no? ¿A quién ponían en la cesta? Al Al muerto. muerto. Lo momificaban incluso. ¿Qué más? Ahorita dijeron. ¿Qué más había? El muerto sentado en la cesta. Luego, ¿qué más? ¿Mantos? ¿Ah? Mantos. Mantos. Muy bien. Había el manto. Eso es un fardo funerario. En el fardo funerario estaba la cesta, el muerto y los mantos. ¿Sí? Al muerto lo sentaban acá, no lo echaban, lo sentaban y lo envolvían con los... ¿Con qué lo envolvían? Con mantos. Con mantos. Mantos. Una vez que ya estaba así, todo completo, la cesta, el muerto sentado en la cesta y los mantos, recién lo llevaban a enterrar. Recién. Entonces, ahora, nosotros cuando vamos a enterrar a una persona, ¿no? Lo ponemos en el cajón y lo llevamos, ¿no? Y lo llevamos al cementerio, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los cementerios de los paracas? Eso es lo que vamos a ver. Los cementerios en la cultura paracas eran subterráneos. Como te dije, vivían los paracas frente al mar y a la espalda estaba el desierto. ¿Ya? Entonces estaba el desierto. Entonces, ellos avanzaban por el desierto y luego bajaban por unas escaleras, porque los cementerios eran subterráneos, ¿no? Y ahí abajo, ¿no? Lo voy a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar esto. ¿Ya? Y miren, ¿ah? Había dos tipos de cementerio, ¿ya? Entonces, esto es así, y por acá había un hueco, ¿no? Por acá, ¿no? Y había unas escaleras, ¿no? Y bajaban así. Era un hueco profundo, y luego, por acá era así. ¿Ya? Parecía un pico de botella, ¿no? Este era el pico y esta era la base ancha, ¿no? Acá abajo ponían los fardos funerarios. O sea, ahí abajo ponían al muerto, ¿no? Y los fardos funerarios tenían esta forma. Como un triángulo. ¿Ya? Parecía un triángulo. Entonces llevaban al muerto, lo bajaban y acá abajo estaba el... Acá lo abajo lo ponían a los muertos, ¿no? Y encontrabas unas tumbas así con varios fardos funerarios, ¿no? Varias personas que habían enterrado. ¿Me entienden? Que ahí abajo los ponían. ¿Me entienden? Era subterráneo. Tenía en la entrada, las escaleras acá eran estrechas, ¿no? Y acá abajo sí era ancho. Parecía pico de botella. ¿Entendido? Pero también había otro tipo de cementerio que también era subterráneo, pero no era tan profundo. Este era bien profundo. El otro no era poco profundo, ¿ya? Entonces, ¿era cómo era? Era así. Forma rectangular. Entraban, llegaban al cementerio y bajaban y ahí nomás lo ponían, ¿no? Y acá estaba. Esto que parece un triángulo, ¿qué cosa es? A ver, Son ¿qué los cosa es? muertos. Son los muertos, son los fardos funerarios, ¿no? La canasta, el muerto envuelto en los mantos, ¿no? Entonces, esta vez. ¿Cuál de los dos es más profundo? ¿Este o este? ¿Cuál es más El que parece botella. El que parece botella es más profundo, ¿no? El que parece botella es más profundo. El otro, no, no. Entonces, este cuello del pico de botella y este era como un rectángulo. ¿Ya? Entonces, ese era los dos tipos de cementerios donde ponían los fardos funerarios. ¿Ya? Entonces, esto es característico, típico de los paracas, ¿no? Profesor, ¿y usted cómo sabe? Porque los han encontrado, pues chicos. Los investigadores, los arqueólogos han encontrado estos cementerios
allá en el desierto, ya en el departamento de Ica, en Paracas, nos han encontrado y han sacado las momias. Y muchas de esas momias, esos fardos, esas canastas, esos mantos, están en los museos para que tú lo veas, para que no digas que te estoy contando un cuento, que no he inventado eso. No he inventado, chico. En los museos están los fardos funerarios, puedes verlo. Hay un museo que queda en Pueblo Libre. Ahorita todavía no se puede por la pandemia, pero cuando ya pase todo esto el año que viene, vamos a organizar y a ver si nos vamos con el colegio a verlo, a ver el museo. ¿No les gustaría ver las momias de Paracas a ustedes? ¿Les gustaría ver o no? Sí. Entonces, ahorita no se puede, por esto, ¿no? Pero ya el año que viene, que ya esto se calme, vamos a ir, ¿ya? Entonces, ahí van a ver ustedes que yo no les estoy mintiendo. Ah, sí, ahí está lo que me dijo el profesor. Miren, ahí está la cesta, ahí están los muertos, ¿no? Incluso lo vas a ver, porque algunas momias de estos las han sacado para que se puedan ver, pero tú no las puedes tocar, ahí está, hay un vidrio, tú te paras delante, está el vidrio y puedes verlo, ¿no? Pero no lo puedes tocar, ¿ya? Son cosas delicadas que están en exhibición, pero vas a ver los mantos, y vas a ver también una que está completa, ¿no? O sea, la canasta, el muerto adentro, y el manto tapándolo, ¿no? También uno igualito, así completo, tal cual lo encontraron, la pone, ¿no? Ahí hay otros que son desarmados, que las han separado, ¿no? Han puesto una canasta al lado, a la momia por otro lado y a su manto por otro lado, ¿no? Para que veas de las dos formas, ¿no? Separadas y una enterita. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, esos eran la forma de enterrar. ¿Y por qué hablé tanto de esto? Porque los paracas vivían obsesionados. Nuevamente te repito, los paracas vivían obsesionados en morirse e irse a encontrar con los dioses. Se preparaban para eso. Es más, ahí, en estos fardos funerarios, donde la canasta, por ejemplo, al costado le ponían sus cosas que el muerto había utilizado cuando estaba vivo. Como te dije, ¿no? Si era un guerrero, le ponían sus armas, ¿no? Y le ponían comida. Si era un circá, el circá era el médico, el doctor de los paracas, le ponían sus utensilios que él utilizaba cuando estaba vivo. Si era un personaje, un gobernante, pues le ponían sus cosas que él utilizaba, ¿no? Su vara, ¿no? Porque los gobernantes tenían una vara, ¿no? Entonces, esas cosas. Y también alimento. A todos siempre le ponían comida, ¿no? Porque ellos decían que iban a viajar a otro mundo, ¿ya? Otra cosa, a un momento, importante de los paracas son las trepanaciones craneales, ¿ya? Vamos a ver ahorita eso en la práctica, ahorita les voy a enseñar. Entonces, ¿qué cosa es esto? Los paracas fueron los primeros, o son los cirujanos o los médicos más antiguos que ha tenido el Perú. Pero son unos médicos o cirujanos primitivos de esa época. No van a ser, obviamente no son iguales como los médicos actuales que tienen toda la tecnología, todo para trabajar. Ellos lo hacían a su manera. Y estos médicos o cirujanos paracas, los paracas le llamaban así, circá. Ellos no decían doctor, cirujano, médico, no, ellos decían circá. ¿Cómo decían? ¿Cómo decían? Circá, termina en H. El circá era el médico de los paracas, era el doctor de los paracas. ¿Y qué hacía? Solo hacía dos cosas, ¿ya? O mejor dicho, hacían las trepanaciones craneanas. ¿Y qué cosa es eso? Una era para curar y la otra era un ritual, una costumbre, ¿ya? ¿Cuál era para curar? Para curar era cuando venían con la cabeza rota, ¿no? Porque los paracas eran guerreros, se enfrentaban a otros pueblos, y como usaban ondas, usaban piedras, muchos de los guerreros venían con la cabeza rota, ¿ya? Porque le había caído una piedraza en la cabeza. Entonces el circa le curaba esa fractura, ese hueso roto que tenía, ¿no? El circal, el médico, ¿no? Lo curaba, ¿no? Y le ponía una cáscara de calabaza que es grueso, le ponía ahí a ver si lo podía tapar. Entonces, obviamente, muchos, como es algo primitivo,
¿no? Seguramente muchos murieron, ¿no? Algunos de repente, porque el hueso también se regenera, algunos de repente se salvaron, ¿no? Pero de repente otros murieron. Pero ya lo hacían los paracas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un hueso roto, siempre quedan astillitas, quedan puntitas, ¿no? Los médicos paracas limaban eso, lo sacaban esas astillitas para que no quede nada peligroso ahí, ¿no? Hacían mano, curar a los guerreros que tenían la cabeza rota. Y dos, hacían las deformaciones. ¿Ya? Esto debió haber sido doloroso, pero era una costumbre. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir esto? Te deformaba la cabeza, ¿no? Te ponían unas tablitas acá, mírenme, y otra tablita acá, y te apretaban con cuerdas, ¿no? Y le daban vueltas y vueltas, la cosa que te apretaba mucho eso, ¿no? Y luego te tenían así unos días. Después de unos días, el circate lo sacaba, y cuando te lo sacaba, ahí se ve en la imagen. Cuando te sacaban eso... Salud, profesor. Gracias, gracias. Tenías la cabeza deformada, ¿ya? Voy a repetir, eso era una costumbre. ¿Ya? La cabeza terminaba hacia arriba. Entonces, eso no lo podía hacer cualquiera. El circa hacía eso, pero solo a los poderosos, a la nobleza, a los gobernantes. Una gente, un campesino, un agricultor, no podía, porque eso no estaba permitido para ellos. La cabeza deformada era un símbolo de que eras poderoso. ¿Ya? ¿Entendido? Y generalmente te lo hacían desde pequeño, desde niño, porque en esa época estás en formación y era más fácil deformar tu cabeza. ¿Entendido? Entonces ustedes verán, y esas cabezas, esos cráneos también están en los museos para que tú veas, vas a ver que tiene una cabezaza, ¿no? En la frente salida, o esto muy, muy levantado. Ahí lo ven, mírenlo, ahí lo está señalando Grace. Ahorita yo lo voy a proyectar. Entonces, eso hacían los circanos. ¿Ya? Era una costumbre. ¿Ya? Entonces, ahora yo lo voy a proyectar para verlo, para que vean la práctica. Ya la práctica lo hacen en la tarde, ¿ya? ¿Ya? A ver, vamos a proyectarlo. A ver. Déjenme ver un ratito. Ya está. Ya, ahí está. ¿Lo ven, chicos? Ya, miren. Esto es parte de la tarea, ¿ya? Esta es la cultura Paracas. Hay pupiletras. ¿Ven qué pupiletras? Sí, ¿no? ¿Qué van a buscar en pupiletras? Van a buscar estas palabras, ¿ya? Todas estas palabras están relacionadas con la cultura Paracas, ¿ya? Acá vemos, mira, trepanación, lo que dije de monócromo. Tocapu, el tocapu era un tipo de manto, ¿ya? Fardos, miren, acá está. Mantos, cavernas, todo esto, Tajahuana era la ciudad. La semana que viene vamos a seguir con Paracas, vamos a ir siguiendo más cosas, ¿ya? Entonces, estas palabritas la van a buscar acá. Miren, acá yo encontré una, miren. Miren. Paracas. Acá está Paracas, miren, acá arriba. ¿No? Entonces, ustedes van Paso Península. Claro, acá está, mira, por ejemplo, la palabra, acá dice, te está pidiendo la palabra chuco, y miren, acá está, ya la encontré. Acá está chuco, miren, ¿lo ven? ¿Entendido? Preparaciones. Acá está trepanaciones también. ¿Ya? Entonces ustedes van a buscar esas palabras. ¿Ya? Eso es uno. Luego, acá hay una imagen. ¿Qué cosa creen ustedes que es esto? A ver, ¿quién se da cuenta? El muerto. Es un fardo funerario. ¿Te das cuenta que tiene una forma casi triangular? Como te dije, ¿sí, no? Miren, acá estoy señalando, acá está la cesta, ¿ven esto que está abajo? Esta es la cesta o canasta. Y acá lo sentaban. ¿Ves que está sentado acá el muertito? No está echado, ¿no? ¿Está echado o está sentado? Está sentado. Sentado, ¿no? Con las rodillas hacia arriba, ¿no? ¿No? Y luego, ¿qué cosas serán estas cosas que están cubriendo al muerto? Son las telas, o sea, los mantos, ¿no? Esa
es la forma que tenían los fardos funerarios. Todo esto es un fardo funerario. ¿Ya? Eso es un fardo funerario. ¿Ya? ¿Entendido? Esa es una imagen. Vamos hacia abajo ahora. Y acá están las trepanaciones. Y miren, acá lo que nos enseñó su compañera. Miren cómo tiene la cabeza, miren. ¿A ti te gustaría tener la cabeza así? No, ¿no? Nosotros lo vemos feo, ¿no? Pero para las paracas era importante, ¿no? Y además debe ser doloroso, ¿no? Imagínate que te entablíen, te pongan unas maderas ahí, amarradas ahí, que te duele y que tengas que estar así varios días. Debería ser doloroso, ¿no? Pero ellos lo hacían, era importante, señal de que eras un personaje importante. ¿Ya? Y miren cómo terminaba, miren con el cráneo, miren de qué tamaño. Ahora eso se ve feo, ¿no? Pero en esa época era importante. ¿Ya? Era muy importante. Vale, vamos a pedirle a Grace que nos lea esto de acá. A ver, Grace, ¿nos lees acá lo que dice debajo de trepanaciones? A ver. Aún se desconoce qué originó las separaciones en los cráneos de los hombres paraqueaneses. Paraquenses. Unos dicen que las deformaciones pudieron haber generado dolores de cabeza y por tal motivo se hacían trepanaciones. Otros creen que en esta época las fracturas de cráneo eran muy frecuentes a causa de los conflictos bélicos y por ese motivo se trepanaba para reducir las fracturas del cráneo. La operación se ejecutaba anestesiando al paciente. Se cree que la coca, el alcohol y hasta la hipnosis pudieron servir de Analgésico, o sea, anestesia, ¿no? Ya, sigue. Luego con un cuchillo de obsidiana que funcionaba como un bisturí, se cortaba el cuerpo cabelludo y los músculos necesarios hasta llegar al